Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Youtubers financieros, vamos a platicar un poco con relación a la Ley de Seguridad Interior, pues mucho ha salido en los medios, muchos comentarios he escuchado al respecto, he visto analistas pronunciarse con relación a esta legislación y bueno, pues es muy interesante en realidad porque pues he encontrado infinidad de manifestaciones al respecto. Se han hecho una serie de consideraciones y se dice que pues para el representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Jan Yaraf, llamó al Senado para no aprobar la Ley de Seguridad Interior, como lo hicieron el jueves pasado los diputados. Se dice que es un ordenamiento legal atípico y bueno, pues así señala Jarab con relación a este ordenamiento y se dice que no atiende a lo que el resto del mundo está haciendo actualmente para combatir el crimen y bueno, pues afirma que prácticamente resulta muy preocupante en este caso para las Naciones Unidas y desde luego que pues no solo pretende mantener esta legislación, el carácter militarizado de la política de seguridad en México, sino que lejos de ello, pues bueno, prácticamente está haciendo a un lado a la seguridad pública de los estados y de los municipios. Desde luego, bueno, pues a este respecto el mismo Jarab nos dice que se considera que tiene un carácter poco transformativo y desde luego pues de ninguna manera es un ejemplo para salir del sistema militarizado porque en la legislación pues no se advierte nada de esto al respecto. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU desde el 2014, me estoy refiriendo al jordano de apellido Jarab, pues fue acusado de hecho por el embajador venezolano ante la ONU de entrometerse en el caso de Venezuela en sus asuntos internos, pues se dice que hizo acusaciones respecto de esta nación y que en un momento dado, bueno, se refirió al uso de fuerza excesiva y letal, ejecuciones extrajudiciales, torturas, malos tratos, allanamientos ilegales, juicios militares contra civiles y que prácticamente lo que produjo fue en forma ilegal un informe sobre el país, que pudiese estar ocurriendo lo mismo en el caso de México, que nunca es bueno ese comentario independientemente de que puedan manifestarse libremente, pero en realidad hay que atender a lo que dice la legislación, desde luego no a lo que dice la exposición de motivos. Ahí me llamó mucho la atención con relación a Roberto, ¿verdad? Que pues hasta mala ortografía hay en la exposición de motivos, pero bueno, pues ¿qué podemos esperar al respecto? Desde luego, Jarab lo que dice es que con esta nueva ley pues se pretende someter a la autoridad civil ante la autoridad militar y así es como se ha escuchado en muchas partes y pone el ejemplo de que va a corresponder a los secretarios de la Defensa o a los secretarios de Marina proponer a un comandante para dirigir grupos interinstitucionales en misiones de seguridad. Y bueno, pues yo creo que sí leyeron desde luego la iniciativa, sí han atendido y han hecho el seguimiento con relación a la legislación, pero sí hay que tener mucho cuidado al pronunciarse y al analizar una legislación. Desde luego también nos señala en este caso Jarab que hay una muestra de ambigüedad en esta ley respecto de lo que se debe de considerar como Fuerzas Armadas y que éstas en un momento dado pueden ser enviadas por el Poder Ejecutivo a cualquier zona del país con o sin declaratoria de riesgo, y entonces se hace la pregunta a Jarab a este respecto. Entonces, ¿para qué sirve o de qué sirve tener una declaratoria de riesgo si de alguna manera pues al final el Poder Ejecutivo va a poder enviar a las Fuerzas Armadas? Hay una serie de manifestaciones
porque también dice que existe la posibilidad de que las Fuerzas Armadas actúen en contra de manifestaciones que se consideren violentas y en todo caso pues una manifestación, decimos nosotros, ¿verdad?, se puede tornar violenta y en este caso pues el grado de violencia hay que hacer una graduación o gradación a ese respecto y desde luego, bueno, pues debería de ser atendida por las policías, ¿verdad?, por la seguridad pública. Y entonces parece que se está confundiendo la seguridad nacional, la seguridad interna como una función, y ahí hay que leer algunos artículos constitucionales y de alguna manera parece que no se entiende la seguridad pública a ese respecto y bueno, pues se le quiere colocar a la otra como una mera función de la seguridad nacional. Entonces por eso pues hay que leer la legislación. Desde luego el Senado propone Jarab que antes de aprobar el proyecto de ley pues deberá de impulsar una discusión pública abierta inclusiva sobre el modelo de seguridad que el país necesita y que los mexicanos merecen. No se me hace tan descabellado, tenemos obviamente las figuras para hacer ese tipo de consultas y bueno, pero en realidad hay que leer la legislación y hay que leerla con cuidado y hay que analizarla, hay que hacer un desglose para saber de qué estamos hablando. No olvidemos que en Estados Unidos pues muchas de las acciones que se tipifican, ¿verdad?, como delitos, pues bueno, se considera delincuentes, ¿verdad?, y de alguna manera se cataloga en muchos casos como conspiraciones, o sea, más de uno en contra de. Y aquí en México, pues bueno, van a ver ustedes que de alguna manera se va a poder utilizar la intervención de las Fuerzas Armadas en algún punto del país cuando se identifiquen por quién creen, por el Ejecutivo, por el Secretario de Gobernación. Entonces por eso veo la importancia de analizar esta legislación para entender qué son las amenazas a la seguridad interior y las capacidades de las fuerzas federales o locales cuando éstas resulten insuficientes para hacer frente a la amenaza. Desde luego, bueno, pues también se han hecho los comentarios sueltos respecto de los controles, o así los identificamos, y desde luego sabemos que pues tanto un gobernador que de alguna manera disienta, ¿verdad?, con la CONAGO, pues de alguna forma va a ser un importante control, igual que un presidente municipal, con relación a las consecuencias, así como a la posible oposición y control que va a poder realizar y a su vez evidenciar en caso de que hubiera un exceso por parte del actuar de la autoridad federal. Y desde luego, pues ustedes saben que para el debido actuar, creo que ya tiene una tarea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Federación, y yo creo que va a ser importante poder establecer qué son y cómo se configuran las amenazas a la seguridad interior, que de alguna manera la legislación lo prevé, pero todavía se advierte un poco oscuro hasta dónde llegan las capacidades de las fuerzas federales o las capacidades de las fuerzas locales. También hay que saber hasta dónde llegarán y hasta dónde se considera que resultan insuficientes para ver como una necesidad hacer frente en este caso a la amenaza. Entonces, así es como vamos a seguir en el siguiente video con los comentarios que se han advertido y con una serie de citas que se han hecho de algunos artículos que cuando nos pusimos a buscarlos en la legislación, pues muchos están confundidos a ese respecto y por eso vemos la importancia de hacer un análisis de esta legislación. Por el momento les doy las gracias, soy Alex Paz y Lawyers está a sus órdenes. Que pasen muy buenas noches.